¿Qué tal, mis hermanos? Un feliz sábado a cada uno de ustedes. Es una alegría, ¿no es cierto?, poder reunirnos nuevamente mediante estas redes. No los veo, mi hermano, pero yo sé que cada uno de ustedes está contento de poder haber llegado a este día sábado para poder reunirse en familia, para compartir y adorar a nuestro Creador. Sin duda, mi hermano, es que nosotros declaramos que este día es sagrado, por lo tanto, este día es para nuestro Señor. Quizás durante la semana hemos trabajado por el Señor, evangelizando, dando estudios bíblicos, pero sin embargo este sábado es especial porque lo dedicamos para la obra de nuestro Padre Celestial. Hemos repasado la lección durante toda esta semana, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros aprendió que la Biblia es la fuente de la verdad, es la historia que se proyectó a través de los siglos. Los profetas hablaron de Jesús, aunque aún no existía, sin embargo, ya estaban mencionando a nuestro Salvador. Y es por eso, ese mensaje al que tenemos que nosotros enfocarnos para poder trabajar, que Dios está esperándonos, que podamos entregar nuestro corazón a Él, para poder así poder reunirnos en aquella patria celestial. Mis hermanos, quiero saludar a cada uno de ustedes, a todos, mientras se van reuniendo ahí en sus hogares, ¿no es cierto?, para poder disfrutar un programa especial, porque lo hemos diseñado de diferentes iglesias a nivel distrital, para que podamos todos compartir. Vamos a tener la lección de escuela sabática, ¿no es cierto?, vamos a tener partes especiales, vamos a tener nuestro sermón, y todo esto, mi hermano, va a ser un conjunto de actividades que vamos a reunir en un solo video para que podamos disfrutar de este programa y podamos, ¿no es cierto?, adorar al Señor en este día. No olviden, mis hermanos, los que no se han suscrito, suscríbanse y también compartan este video en sus redes para que podamos también que otros hermanos que aún no conocen de este medio puedan también formar parte de este programa. Así que antes de comenzar, mis hermanos, vamos a orar y luego vamos a cantar al Señor para comenzar con este programa. Así que vamos a orar al Señor. Padre amado que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te pedimos que tú nos ayudes en este día, como también, Señor, en nuestro futuro que tenemos por delante, que tú nos ayudes para poder predicar tu palabra, que es nuestra misión. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, que dejaste como mensaje principal para que podamos llevar a otros a los pies tuyos. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y nos des sabiduría para entenderla. Cuida a cada hermano que está pasando por alguna prueba, alguna necesidad, que ellos puedan, Señor, también tener la certeza que podemos contar con Él, que podemos contar contigo para nuestras aflicciones. Pero además, Señor, ayúdanos unos a otros para, Señor, estar en calor humano, para que podamos ser fieles e hijos tuyos. Te pedimos, Señor, una bendición por cada uno de ellos y ayúdanos, Señor, para que tu obra evangelizadora llegue a cada rincón del mundo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. Luego de esta oración, ¿no es cierto?, vamos a pasar a algo muy especial. Ya sabemos que la obra misionera está trabajando a nivel mundial. Sin embargo, mi hermano, tenemos el misionero mundial, ¿no es cierto?, que se está hablando de países como Serbia, donde vamos a escuchar un testimonio muy hermoso. Pero antes vamos a cantar, porque se me olvidaba en el tintero, ¿no es cierto?, vamos a cantar un canto muy hermoso que habla sobre esta lección. Si gusta, buscan en sus himnarios, ¿no es cierto?, aunque lo vamos a proyectar, pero para que cantemos con más fervor. Y no olvidemos que tenemos, aunque estemos en nuestros hogares, también tenemos que tener un culto con todas sus partes. Vamos a cantar entonces, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 208 y vamos a cantar al Señor con el corazón. Digo, vamos a cantarlo, ¿no es cierto?, con todas las fuerzas que esto conlleva. Santa Biblia para el Señor. También es con verdad la
hermoso canto hemos cantado, mi hermano. Santa Biblia para mí. Eres un tesoro aquí. Es increíble, mi hermano, cómo Jesús abordó historias de los profetas que estaban escritas en aquellos pergaminos, los cuales cambiaron corazones de muchas personas. Muchas personas que tenían ganas de esperanza, de poder no sentirse perdidos. En estos tiempos está pasando lo mismo. Muchas personas, hermanos, necesitan conocer de Jesús, anhelan conocer de un Padre, de un Dios que los ama. Este trimestre, el segundo trimestre que estamos enfocando, mis hermanos, nos enfocamos en la división transeuropea, en la cual, mis hermanos, hay países como Noruega, Finlandia, Irlanda, Polonia, Serbia, Chipre y otros países. Sin embargo, mis hermanos, los recursos que se reúnan para poder ayudar con nuestras ofrendas, ¿no es cierto?, van a ir destinados para abrir un centro de influencia en Sordo, en Noruega. Además, establecer una iglesia en Nuevo Belgrado, Serbia, y construir una iglesia y un centro de influencia en Nicosia, en Chipre. Ya sabemos, mi hermano, ¿no es cierto?, que la división transeuropea es una división muy grande. Ya podemos ver acá, ¿no es cierto?, en nuestra pantalla atrás, que acá, por ejemplo, tenemos algunos países como Lituania, Bosnia, Herzegovina, países, ¿no es cierto?, Hungría, Polonia, Eslovenia, Croacia, mi hermano, es donde el mensaje tiene que llegar. Ahora vamos a dejar un video para que nosotros conozcamos la obra, cómo está trabajando el Señor en aquellos lugares. Vamos entonces a disfrutar un video de una hermana que conoció la verdad del día sábado, la verdad, ¿no es cierto?, mediante nuestras ofrendas que han ido en ayuda a esos lugares. Así que vamos a pasar a ver este hermoso video. De regreso a clases. Los padres de Daniela Marinkovi nunca pasaron de la secundaria, así que uno de sus mayores sueños era ver a su hija graduarse de la universidad. Pero Daniela se rebeló debido a lo que ella consideraba expectativas injustas. Esta no es su decisión, sino la mía, decía. Así que haré lo que yo quiera con mi vida. Aún así, para tratar de alegrar a sus padres, se inscribió en una universidad en Belgrado para estudiar ruso. Como esta no era su primera opción, estudió a medias y pronto se aburrió y salió. Pero Daniela no estaba muy preocupada. Tenía 20 años, así que fácilmente consiguió un trabajo en un centro de llamadas de una empresa internacional de telecomunicaciones. Los siguientes años se casó con un adventista del séptimo día y su vida se volvió muy tranquila. Pero el trabajo no la satisfacía, ya que era muy aburrido. Carecía de creatividad y dinamismo. Debido a esto, comenzó a rechazar la rutina diaria. Esta, sin embargo, se interrumpió cuando dio a luz a un hijo. La madre, de 29 años, tomó un permiso de maternidad de 3 años para dedicarse a criar a su niño. Durante ese tiempo, reflexionó mucho. No podía imaginarse con pasar el resto de su vida trabajando en un lugar que consideraba aburrido e insatisfactorio. Se sintió arrepentida al recordar el desinterés que había mostrado hacia los estudios. Claro, sin un título universitario, las opciones de empleo eran muy limitadas. El verano previo a la culminación del permiso de maternidad, visitaron a su padre y a su nueva esposa en Macedonia. Su padre se había vuelto a casar después de un divorcio. Su madrastra, una psicóloga, animó a Daniela a retomar sus estudios. ¿Por qué no te preparas para el examen de admisión y te inscribes en la universidad?, le dijo. Pero, ¿cómo hago? Tengo un niño, una familia y una casa que debo atender, respondió Daniela. Y debo volver a mi trabajo en el centro de llamadas. A medida que la conversación avanzaba, Daniela comenzó a pensar que tal vez podía intentar equilibrar su hogar, su trabajo y sus clases. Así que averiguó sobre la carrera de psicología y se preparó para el examen de admisión.
La universidad, sin embargo, programó el examen para un sábado. Daniela pidió entonces ayuda al presidente de la Iglesia Adventista en Serbia, de la cual formaba parte. Este escribió una carta a la universidad, pero la respuesta fue: lo sentimos, pero no podemos cambiar la fecha del examen por una sola persona. Daniela se sintió decepcionada, ya que ahora la universidad parecía fuera de su alcance. Frustrada, le contó a una pariente, una mujer bien educada, sobre las dificultades que enfrentaba. El problema se soluciona, le dijo la pariente. Inscríbete en una universidad que no tenga el examen de ingreso el sábado. Después de un año, pides el cambio para la Universidad de Belgrado. Daniela encontró una universidad en Novi Sad, la segunda ciudad más grande de Serbia, donde el examen de admisión era un viernes, y logró aprobarlo. El siguiente año estuvo muy ocupada, pese a que tenía 2 días a la semana en los que no trabajaba. Los sábados iba a la iglesia a adorar a Dios. Los lunes pasaba el día en la universidad, asistiendo a clases. Los otros días trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde y luego conducía a la universidad para más clases. Mientras tanto, su mamá le ayudaba con su hijo. Daniela nos cuenta que oraba a Dios en todo momento y estaba convencida de que estaba haciendo lo correcto. Tenía como una fuerza interna que la impulsaba a seguir y a aprobar sus exámenes con las mejores calificaciones. Después de 9 meses, la compañía de telecomunicaciones despidió al 10% de sus empleados, unas 100 personas, debido a una reorganización. Daniela fue una de ellas. Ella, sin embargo, vio la decisión como una bendición, porque ahora tendría más tiempo para sus clases y su familia. Cuando terminó el primer año de estudios, Daniela decidió no pedir el cambio a la universidad en Belgrado. Los profesores la habían aceptado a ella y su creencia en el sábado. El dinero no resultó ser un problema. Sus calificaciones mejoraron después de que la despidieron y la universidad le otorgó una beca completa. Además, encontró un trabajo durante el verano limpiando casas en Alemania. Los padres de Daniela se veían muy orgullosos cuando ella se graduó. Su alegría creció cuando culminó su maestría en psicología y se graduó en octubre del 2018. Daniela tiene hoy 41 años y trabaja como coordinadora de campo de ADRA para un centro de mujeres refugiadas en Belgrado. A ella le encanta su trabajo. Este trabajo no es aburrido, nos dice. Estaba feliz cuando lo conseguí. Es dinámico y creativo. Es exactamente lo que quería hacer. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a la Iglesia Adventista de Nueva Belgrado a adquirir su propio templo. Nueva Belgrado está junto a Belgrado, donde trabaja Daniela. Qué hermoso testimonio, mis hermanos, de cómo el Señor tocó ese corazón de aquella hermana. Sin duda, el Señor toca los corazones porque su palabra son palabras de esperanza en la Sagrada Escritura. Mis hermanos, hay diferentes formas que las personas interpretan la Sagrada Escritura. Muchas personas no creen, ¿no es cierto?, en los testimonios, en las historias que están aquí escritas en la Biblia. ¿Por qué? Porque se rehúsan a creer, piensan que es un libro, son cuentos. Sin embargo, nuestro Señor Jesús declaró que cada palabra que fue escrita, incluso antes del tiempo en que Él estuvo en la tierra con sus discípulos, Él contaba las maravillas que habían sucedido años atrás, siglos atrás. Y es por eso que vamos a estudiar ahora la lección de escuela sabática. Yo no sé cuántos se aprendieron el versículo de memoria. Yo creo que muchas veces pasamos por alto, pero yo quiero mencionarles de que dice el versículo: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué hermosa palabra, ¿no es cierto? No podemos alimentarnos solamente del alimento físico, sino que también del alimento espiritual para que podamos estar nutridos
y fortalecidos para enfrentar la lucha que no es una lucha que ven que está en la calle, ¿no es cierto? Sino que estamos peleando con huestes espirituales, pero no estamos peleando solos, sino que estamos peleando con nuestro Señor Jesús aquella lucha. Vamos a estudiar entonces, vamos a dejar a nuestro hermano Eduardo Contreras, quien tiene la lección de escuela sabática, para estudiarla, ¿no es cierto?, y para repasarla. Así que vamos a dejar a nuestro hermano Eduardo Contreras con este enfoque de cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles. Vamos a dejarla. Un feliz sábado a cada uno de mis hermanos que componen el distrito de Angol Sur. Mi nombre es Eduardo Contreras, perteneciente a la Iglesia Central de Trayén, y hoy tengo la responsabilidad de estudiar el repaso de la lección con cada uno de ustedes. Pero antes de pasar al repaso de la lección, los voy a invitar a orar. Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te doy gracias, Señor, porque junto a mis hermanos hemos llegado a tu santo día de reposo para estudiar y repasar la lección de esta semana. Queremos pedirte el perdón de nuestras faltas y pecados y rogar que tu presencia siga estando, Señor, en nuestros hogares, protegiéndonos y cuidándonos de todo mal. Que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento en tu palabra para que podamos, querido Señor, entenderla conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús rogamos estos favores. Amén. Muy bien, mis hermanitos, vamos a estudiar el día sábado de la lección número 3, que lleva por título ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Versículo de memoria. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Por desdicha, en esta era posmoderna, la Biblia se ha reinterpretado principalmente desde la óptica de la filosofía, que cuestiona tanto su inspiración como su autoridad. De hecho, la Biblia se entiende simplemente como un conjunto de ideas de gente que vivió en una cultura relativamente primitiva y que posiblemente no podría entender el mundo como lo entendemos hoy. Al mismo tiempo, el elemento sobrenatural se ha minimizado o hasta eliminado del cuadro. Esto convierte a la Biblia en un documento que, en vez de ser la opinión de Dios respecto al hombre, se ha transformado en la opinión de un hombre acerca de Dios. Y el resultado es que para muchos la Biblia se ha vuelto prácticamente irrelevante en una época de pensamiento darwiniano y filosofía moderna. Sin embargo, nosotros rechazamos totalmente esta postura. Al contrario, en el Nuevo Testamento podemos ver la forma inspirada de considerar toda la Escritura al estudiar de qué manera Jesús y los apóstoles la interpretaron. En esta lección nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que la Biblia hoy en día está más viva que nunca, y lo que está escrito para nuestra enseñanza se escribió, ¿ya? Que los textos citados por Jesús le daban validez a la escritura que en esos tiempos tenía. La escritura que en esos tiempos tenían mis hermanos no era toda la escritura que tenemos nosotros ahora, correspondía al Antiguo Testamento, y muchas otras preguntas más van a tener respuesta en esta lección. Así que los invito a que me acompañen en el repaso de la lección, y les pido que puedan estar orando por mi familia, así como yo voy a estar orando por su familia. Día domingo. Lleva por título, mis hermanos, escrito está, y comienza con el relato del bautismo de Jesús por parte de Juan el Bautista, y luego cómo el ángel del Señor toma a Jesús y lo lleva al desierto, en donde Jesús ayuna por 40 días y 40 noches. Terminados los 40 días y los 40 noches, el Señor Jesús tiene hambre, y el diablo, al ver esta ocasión, va y lo va a tentar. Pero nuestro Señor Jesús nos da una lección muy importante a nosotros, en el capítulo 4 del libro de Mateo, del 1 al 11, en donde aparece la tentación de Jesús, que Él venció cualquier tipo de tentación con un escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y luego de esta declaración contundente de adoración a un solo Dios, Satanás se aleja de él, mis hermanos, y los ángeles del cielo descienden y ayudan a nuestro Señor Jesús. Como lección, ¿qué podemos sacar de esto? Escrito está, lo dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es y será siempre nuestra defensa y nuestro escudo. Es la lámpara que ilumina nuestro camino. Por lo tanto, acá la lección nos deja como claro una frase que no sé si ustedes la destacaron.
pero yo la rayé en mi folleto y dice: la Biblia, y solo la Biblia, fue el método de defensa de Jesús contra los ataques del enemigo. Ni el más inteligente, ni el más letrado, ni con el argumento que convence a cualquier ser humano, puede tener más poder contra Satanás que la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque cualquier argumento es de orden o de origen humano. En cambio, la palabra de Dios es de origen divino, y la única que tiene poder para alejar al demonio y para transformar la vida de nosotros. Hermanos míos, importante recalcar antes de terminar de repasar el día domingo es que para Cristo la Escritura tiene la máxima autoridad y el máximo poder. De esta manera, su ministerio comienza con un seguro fundamento y continúa construyendo sobre la confiabilidad de la Biblia. Una pregunta para meditar: ¿cómo podemos aprender a ser tan dependientes de la palabra de Dios y tan sumisos a ella como Jesús? Y aquí me saltaron dos preguntas, hermanos, de esta misma. Primero, la pregunta habla de dependencia de Dios. ¿Qué ejemplo tenemos, hermanos, de dependencia de Dios en la Biblia? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la vid y cuando dice que nosotros somos los pámpanos y que separados de la vid no podemos hacer absolutamente nada, siendo la vid nuestro Señor Jesucristo? Este es el mayor ejemplo, hermanos, de dependencia de Dios, que aparece como una metáfora dentro de la palabra de Dios. Pero también, hermanos míos, en la pregunta aparece la palabra sumisión. ¿Qué es sumisión? Sumisión, hermanos míos, es depender absolutamente de la voluntad de Dios. Es entregar o devolver la vida que Dios nos da para que el Señor la dirija y la encamine. El lunes, mis hermanos, lleva por título Jesús y la ley. Nos insta a leer Mateo capítulo 5, 17 al 20, capítulo 22, versículo 29 y capítulo 23, 2 y 3. Vamos a comenzar leyendo Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Por tanto, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Para el Señor Jesús era muy importante recalcar a toda persona que los mandamientos eran válidos y que Él no había venido a derogar ninguno de ellos, sino todo lo contrario. A razón de ellos, Él venía a defenderlos, venía a apoyarlos, venía a reivindicarlos, venía a ponernos en el lugar que debían tener los 10 mandamientos. Ahora, ¿pudiéramos decir que la gente desconocía los 10 mandamientos? No. Lo que pasa es que mucha de la gente que nos rodea hoy en día dice saber de que existe un Dios, pero no lo obedece. Un ejemplo claro de los que tenemos aquí citados son los saduceos. Los saduceos decían conocer la palabra de Dios, pero el mismo Cristo le dijo: erráis ignorando las Escrituras, dice, y el poder de Dios. Porque no es lo mismo, hermanos, que nos sepamos las cosas de memoria a que entendamos por qué está escrito de la manera que está escrito, o por qué el Señor se dio el tiempo de dejar estos 10 mandamientos. Nosotros, gracias a la bendición de pertenecer a nuestra iglesia, sabemos que los 10 mandamientos son el ayo o la guía para poder pulir nuestro cuerpo y nuestro carácter de tal manera que estemos listos y preparados para cuando Cristo nos venga a buscar. ¿Decimos amén? Amén. Ahora también, mis hermanos, el Señor Jesús habló de la ley, referente a la ley de los 10 mandamientos. Pero también el Señor Jesús, hermanos míos, nos habla en el mismo día lunes de que se puede hacer un resumen de esta ley. Un resumen que en estos tiempos, hermanos míos, se presta para malos entendidos, pero que el Señor Jesús nos insta a resumirlos en 2 grandes mandamientos, que son: el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros entendemos como adventistas del séptimo día, gracias a la luz que nos ha sido dada, que amar al Señor de todo corazón significa guardar los 4 primeros mandamientos que tienen relación entre Dios y el hombre. Y amar al prójimo significa cumplir los 6 últimos mandamientos que tienen relación entre nosotros, entre los seres humanos. Hermanos míos, el Señor Jesús destacó a la ley y a los profetas, pero también habló de los escritos.
Cuando habla de los escritos en esta lección, ¿a qué escritos se refiere? Se refiere a los escritos históricos, mis hermanos, a crónicas, a reyes, por mencionar algunos. Cuando habla de los profetas, a Miqueas, a Isaías, por mencionar algunos. En fin, el Señor Jesús recalcaba en cada una de sus predicaciones y citaba la Biblia, dándole la autoridad que merece y que hoy día sigue mereciendo, ya que nosotros somos los defensores de esta palabra que no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Jesús citó la Escritura. Después de la muerte de Cristo, sus seguidores estaban confundidos y con dudas. ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? ¿Qué significaba? En el capítulo de Lucas, me refiero al capítulo 24 de Lucas, del verso 13 al 35, vemos que Jesús se le aparece dos veces, primero a dos que van camino a Maú y luego a los demás. En dos ocasiones diferentes, Jesús explica cómo se ha cumplido todo a partir de las profecías del Antiguo Testamento. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Nuevamente en Lucas 24, 44 y 45 dice: estas son las palabras que os hablé, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Para nosotros hoy en día las escrituras, hermanos, comprenden a los dos testigos mencionados en Apocalipsis 11, ya al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Pero para el tiempo de los discípulos, todas las escrituras comprendían al Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los escritos, crónicas, reyes, por mencionar, los profetas, por mencionar Miqueas, Isaías, ¿ya? Y también los salmos, en donde también habían salmos mesiánicos, ¿ya? En donde existen salmos mesiánicos. Entonces, mi hermano mío, eso correspondía a ese tiempo a toda la escritura. Pero también tenemos que darnos cuenta que el Señor se dio el trabajo de citar texto a texto. Nuevamente, Cristo Jesús dominaba todo lo que tenía que ver con el plan de salvación, que estaba ya citado, escrito por miles de años antes en las Escrituras. Y Él estaba dando cumplimiento a lo que nuestro Dios le había revelado a sus siervos los profetas. ¿Qué enseña y manda Jesús? Nos manda a ser discípulos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también nos manda a enseñar todas las cosas que os he guardado. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Significa, hermanos míos, la fe de Jesús. Significa enseñar a las demás personas en lo que creyó Jesús. Y esto es un punto de vital importancia para nosotros como adventistas, porque la gente cree a pie junto en tradiciones, creyendo que es lo que enseña la Biblia, y al nosotros presentarle la Biblia, sus ojos son desvelados, y ellos se dan cuenta que por muchos años creyeron y guardaron cosas que la Biblia nunca menciona. Por lo tanto, hay que enseñar como discípulos a los nuevos discípulos a entender y guardar las cosas que Jesús guardó, la ley de Dios y todo lo que estaba escrito en su palabra, porque todo lo que está en la palabra de Dios es miércoles. Jesús y el origen de la historia de la Biblia. Jesús enseñó que la Biblia es la palabra de Dios en el sentido de que lo que ésta dice es sinónimo de lo que Dios dice. Su origen se encuentra en Dios y por lo tanto contiene la máxima autoridad para todos aspectos de la vida. Dios obró a lo largo de la historia para revelar su voluntad a la humanidad a través de la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 19, 4 y 5, Jesús menciona una referencia escrita por Moisés, pero Jesús toma el pasaje y dice: el que los hizo al principio dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y en vez de decir, la Escritura dice, Jesús dice, el que los hizo al principio, atribuyendo a la palabra del Creador lo que escribió el narrador de Génesis. De hecho, Jesús considera que Dios es el autor de esta declaración, aunque la haya escrito Moisés. Jesús sistemáticamente considera a las personas, los lugares y los hechos del Antiguo Testamento como verdad histórica. Se refiere a Génesis 1 y 2, a Abel en Génesis 4, a David comiéndose el pan de la proposición y a Eliseo, entre otras figuras históricas. Habla repetidas veces de los sufrimientos de los profetas de la antigüedad. Y en un mensaje de advertencia, Jesús también describe los días de Noé. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
Mateo 24, versos 38 y 39. Todo indica que Jesús se estaba refiriendo a este acto poderoso del juicio de Dios como un hecho histórico. Debido a que Jesús mismo menciona a estos personajes históricos como reales, ¿qué nos dice sobre el poder de los engaños de Satanás el hecho de que muchos en la actualidad, incluso los cristianos profesos, a menudo nieguen su existencia? ¿Por qué nunca debemos caer en esa trampa? Hermanos míos, ¿creemos que existió Noé? Amén, yo creo. ¿Creemos que Enoc se fue con Dios? Amén, yo creo. ¿Creemos, hermanos míos, que Abel es uno de los justos? Amén, yo también lo creo. ¿Creemos que Elías, hermanos míos, predicó e hizo los milagros que menciona la Biblia? Amén, yo lo creo. Y Jesús, antes que yo y antes que cada uno de ustedes, también lo creyó. Por eso citó a estos personajes bíblicos, hermanos míos, en cada una de sus predicaciones. Y por eso mencionó este texto que es fundamental para nosotros y para los días que estamos viviendo, al mencionarse que la gente se comportaría tal cual como se comportaba la gente en los días de Noé, en los últimos días. Y que Noé, al entrar en el arca, los ángeles cerraron la puerta y la gente que quedó afuera del arca, hermanos míos, nosotros conocemos la historia, se perdió. Hermanos míos, en estos últimos días, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, permanezcamos dentro del arca. Confiemos en el Dios creador de los cielos y de la tierra, que es el único que nos puede salvar. Día jueves, los apóstoles y la Biblia. Los escritores del Nuevo Testamento abordan la Biblia de la misma forma de Jesús. En cuestiones de doctrina, ética y cumplimiento profético, el Antiguo Testamento para ellos era la palabra autoritativa de Dios. No encontramos nada en ninguna parte que estos hombres hayan hecho o dicho que desafíe la autoridad o la autenticidad de cualquier parte de la Biblia. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes sobre cómo entendían los apóstoles la autoridad de la palabra de Dios? Hechos capítulo 4, versos 24 al 26, Hechos 13, 32 al 36, Romanos 9, 17 y Gálatas 3, 8. Observa en estos pasajes cuán estrechamente relacionada está la Escritura con la voz misma de Dios. En Hechos 4, justo antes de ser llenos del Espíritu Santo, los discípulos alababan a Dios por la liberación de Pedro y de Juan. En su alabanza, elevaban sus voces reconociendo a Dios como el Creador y por hablar a través de David su siervo. Es decir, las palabras de David son las palabras de Dios. En Hechos capítulo 13, 32 al 36, Pablo cita nuevamente a David, pero atribuye esas palabras a Dios, porque el versículo 32 se refiere a la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. En Romanos 9, 17, donde uno esperaría que el sujeto fuese Dios, Pablo utiliza el término escritura, diciendo, porque la escritura dice a Faraón, que en realidad podría decirse, porque Dios dice a Faraón. En Gálatas 3:8, el sujeto de escritura se utiliza en lugar de Dios y muestra cuán estrechamente relacionada está la palabra de Dios con Dios mismo. Por cierto, los autores del Nuevo Testamento invariablemente confían en el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Hay cientos de referencias veterotestamentarias en el Nuevo Testamento. Un erudito ha compilado una lista de 2.688 referencias, 400 de Isaías, 370 de Salmo, 220 de Éxodo y otras. Si a esta lista se agregaran alusiones, temáticas y motivos, la cantidad aumentaría considerablemente. Los libros están repletos de referencias a las profecías del Antiguo Testamento que a menudo se presentan con la frase «está escrito». Todo esto confirma que las escrituras del Antiguo Testamento son el fundamento sobre el que descansan las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Podría sumar solamente de que el Nuevo Testamento necesita del Antiguo Testamento para poder interpretarse. Todos los que nos gusta estudiar las profecías que están en Apocalipsis, necesitamos obligatoriamente, hermanos míos, acudir al Antiguo Testamento, porque ahí tenemos la llave para entender los misterios que están guardados en el Nuevo Testamento. Los hombres se creen más sabios que la palabra de Dios, más sabios incluso que Dios, y en vez de poner los pies sobre el fundamento inamovible y confrontar todo con la palabra de Dios, someten esta palabra a sus propias ideas de ciencia y naturaleza, y si resulta que aquella no concuerda con sus ideas científicas, la descartan por falta de credibilidad. Señales de los tiempos, 27 de marzo de 1884.
Los que mejor logran familiarizarse con la sabiduría y el propósito de Dios tal como se revela en su palabra, llegan a ser hombres y mujeres de fortaleza mental y pueden hacerse obreros eficientes con el gran educador Jesucristo. Cristo ha dado a su pueblo la palabra de verdad y todos están llamados a cumplir su parte en darlas a conocer al mundo. No hay santificación aparte de la verdad. La palabra, entonces, cuán esencial es que ella sea comprendida por todos. Cuán es esencial, hermanos míos, en los tiempos que estamos viviendo, que entendamos que solamente en la palabra de Dios tenemos la esperanza, tenemos el consuelo, tenemos la fuerza, tenemos, hermanos míos, ese aliento que necesitamos tener cuando nos sentimos cansados, cuando sentimos que ya no tenemos las fuerzas para enfrentar los problemas o enfermedades que se vienen sobre nosotros, o sobre nuestra familia, o sobre la iglesia. Cuando sentimos que ya nada más malo nos puede pasar, es en la palabra de Dios en donde tenemos que encontrar nosotros la fortaleza que necesitamos. Es en ella en donde nosotros encontramos la ayuda que Dios nos da día a día. Es el bálsamo que necesitamos, mis hermanos, para poder afrontar los problemas. Es, queridos hermanos, el ayo que nos conduce a nuestro Dios. Es, queridos hermanos, la fortaleza que tiene todo cristiano. Si el cristiano no tiene la palabra de Dios como su cimiento, ¿de qué le vale ir a la iglesia? Si nosotros no creemos en lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿de qué nos vale congregarnos en nuestros templos? En este momento, hermanos míos, creo sinceramente que Dios nos ha dado la oportunidad de poder llenar nuestras lámparas de aceite en nuestros hogares y poder llevar un cristianismo que solamente lo conocemos nosotros y Dios. Y si Dios nos dio la oportunidad de poder congregarnos y poder estudiar la palabra, tenemos que aprovecharla al máximo, de tal manera que la palabra, con su poder transformador, transforme la vida de cada uno de nosotros para ser verdaderos adoradores de Dios. Creo que cada uno de nosotros todavía está en tránsito. Creo que nos falta mucho todavía para llegar a ser conforme a la voluntad de Dios, para ser aceptos delante de los ojos de Dios. Pero, hermanos míos, está en nosotros tomar la decisión de estudiar la palabra de Dios, de poder comer el maná diariamente, en la primera hora de cada mañana poder estudiar su palabra, para que tengamos los dos alimentos, tanto el pan que necesitamos para llenar nuestros estómagos, como también el pan que necesitamos para poder llenar nuestro corazón. Y el único que puede llenar nuestro corazón y darnos la fortaleza es nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y que tengan una hermosa semana. Mis hermanos, después de haber tenido con nuestro hermano Eduardo Contreras, un saludo a nuestros hermanos de la iglesia Traiguén, ¿no es cierto? Y a cada uno de nuestros hermanos de Purén, de Los Sauces, Traiguén en general, ¿no es cierto? De Trintre, de Angol Sur, Los Conquistadores, un saludo a cada uno. Y si me falta alguien, me perdona porque yo no sé mucho completamente de todos los hermanos, pero un abrazo a cada uno de ustedes. Vamos a cantar un canto maravilloso. Habla de que nuestro Padre, o sea, la Sagrada Escritura, ¿no es cierto?, cuenta maravillosas historias, pero muchas veces nosotros tenemos que volver a recordar aquellas historias de que el Señor nos dejó escritas en aquella Biblia. Vamos a cantar entonces con mucho ánimo el himno 204, el himno número 204 que nos dice: "Oh, cantádmelas otra vez". Vamos a cantarla con mucha energía, este hermoso canto. Otra vez, bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida.
Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Un placer, mis hermanos, haber compartido esta hermosa escuela sabática, haber repasado la lección, ¿no es cierto?, haber visto aquellos informes misioneros que se han entregado. Ahora vamos a pasar al segundo servicio, que estará encargado nuestro pastor. Sin embargo, también tenemos momentos de oración y partes especiales. Pero vamos a dar un momento para que podamos disfrutar, ¿no es cierto?, de nuestra convivencia familiar. Y luego, en 5 minutos, vamos al sermón. Que el Señor les bendiga y que el Señor nos acompañe. No olvidemos guardar nuestras ofrendas que tenemos preparado para esta obra a nivel de transeuropea, para que podamos entregarla al finalizar este trimestre. Que el Señor nos acompañe, el Señor nos bendiga. Vamos a pasar entonces pronto a lo que es el segundo servicio.